Adelante. Entonces, vamos a ver el trabajo. Al final de la clase hacemos consulta del trabajo práctico uno, pero empezamos por el trabajo práctico 2. ¿Qué es lo que acaba de explicar Claudio? Es para resolver esta estructura que nos mostró Claudio, que es un problema no lineal aplicado en ingeniería. Y entonces acaban de encontrar el enunciado del trabajo práctico, la explicación esta que les dio Claudio. Estas son las diapositivas. Lo voy a abrir. Y este es el enunciado. Y van a tener que ustedes armar una collab como la que voy a ir armando yo ahora. Así que, bueno, si quieren presten atención, total esto les va a quedar grabado y después lo copian, no vayan copiándolo como quieran. Bueno, entonces, lo que pide el trabajo práctico es lo siguiente. Les dice, considere, acá este ítem 1 no iría. En realidad tenemos que hacer unos pequeños ajustes al enunciado todavía, pero bueno. Considere el siguiente sistema formado por dos barras articuladas de módulo de elasticidad D y con área A. Son estas dos barras que tienen rigidez axial por A, que están apoyadas con apoyos fijos. Esto no se desliza, o sea que si uno le pone una fuerza P como esta, se comprimen esas dos barras. Además hay un resorte K que se estira y se tracciona, digamos. Las dimensiones son las mostradas en la figura. Actúa una carga P aplicada en la unión de las dos barras, que es esta que ven acá en rojo. N1 es el segundo y N2 es el último número del legajo, el último antes del dígito verificador. Entonces la rigidez axial de las barras es 50 millones de newton. La rigidez del resorte es 3 más el segundo número del legajo. Está todo en newton y en milímetros. La longitud A es 2,5 metros, o sea, 2.500 milímetros más 10 veces el último número del legajo. Y la altura, fíjense que es bajita, justamente porque la idea es que si esto es bajito, los efectos de segundo orden van a ser mucho más importantes que si esto fueran 45 grados, digamos, no se notaría tanto. Pero esto les pasa por estas pendientes así chicas, muchas veces en cubiertas metálicas les puede pasar que tengan pendientes, no tan chicas como esta, pero pendientes chicas. O sea, pendientes mínimas que se usan para que escurra el agua y no más. Eh, bueno, entonces, llamando B al desplazamiento vertical de la articulación central, o sea, el azul, la ecuación de equilibrio no lineal de este sistema sería que, bueno, obviamente tiene que estar todo en equilibrio. Es todo estático esto, ya no hay fuerzas dinámicas. Entonces hay una fuerza aplicada y esa fuerza tiene que ser igual a las reacciones elásticas del sistema. La reacción de resorte va a ser la constante de resorte por lo que se desplaza, o sea, por B, o sea, lo que se deforma, cerca por B. Y la reacción de las barras va a ser la rigidez axial. Las barras son como resorte, entonces la rigidez axial por lo que se acortan. Y lo que se acortan es la longitud inicial de la barra menos la final. La longitud inicial la pueden sacar por Pitágoras, es a al cuadrado más h al cuadrado, de eso la raíz cuadrada. Y la longitud final es lo mismo, pero en vez de h, la altura va a ser h menos b. Entonces, haciendo esa diferencia, tienen el acortamiento de la barra, un acortamiento de la barra multiplicado por la rigidez axial, que es como una constante del resorte, tienen la fuerza. Si eso lo multiplican por 2, tienen la fuerza de las dos barras, pero la fuerza horizontal de cada barra, o sea, si descomponen a la fuerza axial en una horizontal y una vertical, las horizontales se compensan entre las dos barras y las dos axiles se suman como una fuerza opuesta a la carga P. Por eso usamos este seno de tita, que es proyectar la componente vertical de la fuerza. Entonces acá tienen las ecuaciones, la longitud inicial, bueno, Pitágoras, la final es Pitágoras, el delta es el acortamiento, es la diferencia entre la inicial y la final, y el seno de tita es, bueno, por trigonometría, ¿no? Además, lo sacan por trigonometría, es h menos b sobre la longitud final. Eh, El objetivo es hallar el desplazamiento vertical B correspondiente a las cargas
y les da un vector de cargas, 10 newton, 20, 30, 40, 50, hasta 60 newton, usando el método de Newton-Raphson programado en la Colab. Entonces ahora sí empieza el enunciado. Les pide que en la Colab programen la función P de B, o sea, P que va a ser función de B, que es esta. Después les piden, es esto es función de B, pero fíjense que no es una función. Si uno lo ve así rápido, parecería que es una función lineal, que es K por B más una constante, pero no. Porque E por ahí y L0 sí son constantes, pero delta es función del F y el F es función de B y el seno de tita es función de B, o sea que esto es un problema no lineal. Entonces les pide que programen a la función P en función de B y a la derivada de P en función de B en la notebook de Colab para y utilizar como punto de partida para cada carga acá, para cada escalón de carga, el desplazamiento final del escalón de carga anterior. Obteniendo el punto anterior K-1 y obtener el desplazamiento actual BK como, entonces, les da el desplazamiento BK. Fíjense, hay dos índices. K es el escalón de carga y el índice J es el paso de la iteración de Newton-Raphson. Entonces, el primer paso la primera aproximación que usan para iterar con Newton-Raphson es la última iteración del escalón de carga anterior. Solo que en el primer escalón de carga, o sea, en B0, 0, el primer desplazamiento sería 0. Y después sí ya el último del escalón anterior. Y esto es Newton-Raphson, es la función a la que le buscamos la raíz. Fíjense, lo que es no lineal es o sea, lo que no sabe, conociendo B conocemos P, porque P es función de B. Lo que no podemos hacer es despejar B para, conociendo un P, saber cuál es el B que le corresponde. O sea, para un B dado sabemos cuál es P, para un P dado no sabemos cuál es B. Y no lo podemos despejar porque es un problema no lineal. Por eso estamos usando el método de Newton-Raphson. Entonces, acá lo que queremos hacer es, para estos escalones particulares de carga, quiero saber cuánto se forma. O sea, yo quiero saber si yo le aplico 10 newton, cuánto se forma. Si yo le aplico 20 newton, cuánto se forma. O sea, ese es el problema que no puedo resolver. Entonces, yo podría graficar esto y tener para cada deformación la fuerza y podría tener un estimado. Pero yo quiero encontrar los valores con precisión, por eso vamos a usar el Newton-Raphson para encontrar esta raíz, ¿no? O sea, esta función menos 10 me tiene que dar 0, eso es una raíz. Esta función menos 20 es otra raíz. Por eso usamos Newton-Raphson. Y esta es la implementación de Newton-Raphson. La aproximación inicial menos la función, eh, la función menos el escalón de carga sobre la derivada de la función. Esta es la implementación de Newton-Raphson para este caso particular. Y nos pide que calculemos con 5 cifras significativas. O sea que nos está limitando el error relativo. Entonces tenemos que calcular con dos aproximaciones consecutivas, podemos calcular el error absoluto, que nos daría la cantidad de cifras significativas que tenemos, de decimales significativos que tenemos, y eso sobre la aproximación más exacta que tengamos es la estimación del error relativo, y con eso calculamos las cifras significativas. Bueno. De realizar un gráfico tanto para la variación lineal como no lineal de la carga P con el desplazamiento B. Bueno, acá les dice que B, esta es la aproximación lineal de B. B en la aproximación lineal es P sobre K más 2 veces rigidez axial sobre L cuadrado por H cuadrado. Les pide que lo grafiquen con 100 divisiones en desplazamientos hasta el desplazamiento máximo que obtuvieron para esta carga de 60 newton. Entonces van a hacer el gráfico tanto del desplazamiento lineal como no lineal y sobre ese van a superponer los puntos que encontraron como raíces de Newton-Raphson. Hacen ese gráfico y después hay que armar una tabla para el escalón de carga de 60 newton
donde figure cada paso de Newton, las aproximaciones B inicial, B siguiente, el error absoluto, el error relativo, los decimales y las cifras. Y entregar un informe con la deducción de las funciones, que es lo que, bueno, ya les mostró Claudio, y que además lo tienen acá, ¿no? Al final tienen, pero bueno, lo tienen que... Perdón, Juan Pablo, ¿te acordás que había corregido el enunciado? Sí, Que eh, si querés cerrar ese y subo el otro. tengo el Word si querés, puedo mostrar el Word, pero igual no Eh, cambia mucho. Pero bueno, si quieres subirlo, dale, bueno, o si no, seguí explicando y yo mientras tanto dale. subo el Word. Mientras voy empezando igual a armar la collab, voy empezando con este porque total eso no acá. Ujú. Y empiezo bueno, entonces vamos a armar una collab nueva. Voy a importar las librerías que usamos siempre, NumPy para las operaciones matemáticas. Import NumPy a CNP. Voy a importar, bueno, las que me sugiere matplotlib.pyplot as PLT para los gráficos y pandas. Voy a ver si puedo apagar esto que me pedía. Ahí tengo las librerías. Lo voy a ejecutar para que se vayan cargando. Vamos a cargar ahora los datos de nuestro problema particular. Y los dos números del gajo, N1 es el segundo número del gajo, que en mi caso era 4. N2 es el último antes del dígito verificador, que en mi caso era 5 me parece. E por A, que es la rigidez axial de la barra, son 50 millones de newton. K es 3 más N1. A es 2500 más 10 por N2. H es 25 milímetros. Entonces vamos a programar ahora sí. Bueno, y ya podemos poner acá la longitud inicial, L0, que es el Pitágoras, ¿no? Entonces NumPy, eh, SQRT, quiero la raíz de A al cuadrado, que es con doble asterisco, más H al cuadrado, que sería el NumPy, tengo la longitud inicial, y vamos a calcular, bueno, y hasta ahí llegamos con esta celda, y ahora todo esto van a ser funciones de B, la longitud final, el delta y el seno de tita, entonces los voy a programar como funciones. Entonces defino LF de B, dos puntos, return, y lo que retorne, eh, numpy.sqrt de A al cuadrado. Estoy creyendo en la inteligencia que me predice esto. Más eh, el H menos B, el H menos B al cuadrado. Después vamos a definir el delta, delta de B, como return L0 menos LF de B. Bueno, ahí lo predijo bien.
Y vamos a definir el seno tita de B como eh, h menos b sobre la longitud final de B. Perdón, ¿podrías subir un poquito? ¿Qué cosa? Si podés subir un poquito, me falta algo. Ah, sí, avísame, ¿eh? Listo, listo. Sí, sí, ahí está. Bien. Bueno, entonces tenemos las tres funciones, longitud inicial, bueno, la longitud inicial es una constante, tenemos la longitud final de B, el delta de B y el seno de tita de B. Y entonces lo que nos falta programar es P de B, que es esta función, y la derivada. Y acá es donde entra lo que nos enseñó Claudio, pero vamos a abrir una nueva de estas. Les voy a definir a P de B, le voy a pedir que return, la constante K de resorte por el desplazamiento B, más 2 por EA es una constante, por delta de B, que es una función de B, por seno lo voy a poner en mayor. En realidad, en general, se ponen minúsculas los nombres de funciones, pero no, se ponen en minúsculas, pero de notita de. eh, por senotita de B sobre la longitud inicial, LS. Esa es mi función P de B, la función de la carga en función del desplazamiento. Y es la función, la no lineal, ¿no? Entonces vamos a definir también su derivada. La voy a llamar dp de B. Y acá es donde vamos a tener que usar la regla de la cadena porque cuando yo quiera retornar esto, bueno, K por B, K es una constante, entonces queda acá, más 2, E por A es una constante, entonces L es 0. Entonces, E por A es una constante, el L0 es también constante, así que voy a unir toda la constante, la voy a dejar acá. 12 por A sobre L0 es toda una constante. Y delta de B por seno de B, por seno tita de B, es una multiplicación de dos funciones, así que la derivada de la multiplicación sería la derivada de la primera, la derivada de delta por el seno de tita, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda, que era la regla de la cadena, ¿no? Y ahora este de delta y de seno tita no están definidos. Entonces hay que definirlos acá, hay que definir las derivadas de cada uno de estos elementos. Entonces la derivada de, esto lo tienen en la explicación de Claudio, ahora vamos a comparar contra eso. La derivada de la longitud final de B sería la derivada de esto, ¿no? Son todas funciones de B, o sea que derivamos respecto de B, ¿no? Entonces, la raíz cuadrada de A al cuadrado, vamos a hacer un grafito, un dibujo. Si tenemos A al cuadrado más H menos B al cuadrado elevado a la 0,5, que sería la raíz cuadrada, la derivada sería hacer 0,5 por esto a la menos 0,5 por la derivada de lo de adentro. El A es una constante, así que es 0. La derivada de h menos b al cuadrado es 2h menos b por la derivada de lo de adentro. Y la derivada de lo de adentro, h es una constante, así que es 0. Menos h es menos 1. O sea que quedaría menos 2h menos b por esto a la menos 0,5, que es lo mismo que hacer 1 sobre esto a la 0,5, o sea 1 sobre r cuadrado de esto. Es decir, que esto nos quedaría
Vamos a ir por partes. 0,5, así que voy a dejar de poner pues, 1 sobre esto, porque quedaría la menos 0,5. Vamos a ponerle 0,5 por la derivada de esto, que es 2 por h menos b, por la derivada de eso, que es menos 1. Entonces nos queda menos 0,5 por 2 por h menos b, 0,5 por 2 es 1. Así que queda menos h menos b sobre la raíz cuadrada de a al cuadrado más h menos b al cuadrado. De todas formas, fíjense que acá lo tienen. Y la derivada de la longitud final es menos h menos b sobre la raíz cuadrada de a al cuadrado más h menos b al cuadrado, que es lo que tenemos. La derivada de delta de b sería, la L0 es una constante, así que queda menos la derivada de LF, o sea, menos de LF de b, que es la que acabamos de programar. Y la derivada del seno de tita de b sería la derivada de una división de dos funciones. H menos b es una función de b y LF es una función de b. Entonces, la regla de la cadena para este caso sería la derivada de la división de dos funciones, es la del numerador derivada por la del denominador, menos la del denominador derivada por la del numerador, sobre la del denominador al cuadrado. O sea, h menos b derivada por la de abajo sin derivar, quedaría menos 1, o sea, menos LF de b, menos h menos b por la derivada de este, que es por dLF de b, todo esto sobre LF al cuadrado. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna duda? Bien, bien. Ya. Entonces tenemos esto, ¿qué más nos falta? Bueno, vamos a programar la aproximación en el gráfico. Va a ser, para el punto 1 creo que estamos. ¿Qué nos falta? Para la cantidad de cifras y para la cantidad de decimales y cifras tenemos que programar esto que nos da la cantidad de decimales y de cifras en función del error absoluto y del error relativo. Entonces, la cantidad de cifras es menos logaritmo en base 10 del error absoluto sobre 0,5 y la cantidad de decimales es menos el logaritmo en base 10 del error. Son funciones auxiliares, pero ya vamos a dejarlas para que ya nos queden. Voy a abrir un bloque nuevo. Entonces, defino decimales significativos. Significativos es función del error absoluto. Y va a ser return numpy.log10. Log10 es el error en base 10 de el error absoluto sobre 0,5 menos logaritmo en base 10 del error absoluto sobre 0,5 y esto para estar del lado seguro hay que redondearlo para abajo, así que sería numpy.floor. Floor es redondear para abajo. Floor es como piso en inglés, sería que redondean para abajo. Y no sé si es así o si falta un parámetro.
A ver, voy a imprimir una prueba. Mm, Bueno, no sé si pide la cantidad de cifras significativas, la cantidad de a cuánto hay que redondear. No, está bien. Listo. Bueno, y definimos también las cifras significativas, que es función del error relativo. Cifras de función del error relativo, y es el error relativo sobre 5 en vez de 0,5, y lo demás es todo lo mismo. Bueno, y tenemos esas funciones, y lo último que nos va a pedir en el punto 2 es el gráfico de la función lineal. Entonces, fíjense que ustedes pueden graficar porque ustedes conocen a P en función de B. Lo que no conocen es a B en función de P. Por eso vamos a usar, en el punto 1 nos pide encontrar los desplazamientos para unas cargas puntuales, estas. Por eso para este punto usamos Newton-Raphson. Y en el punto 2 nos pide que grafiquemos. Pero no nos pide que grafiquemos B en función de P, nos pide que grafiquemos P en función de B, que es el que podemos graficar porque lo sabemos. Entonces vamos a programar a P, el P lineal, ya conocemos el B estimado linealmente, entonces de ahí podemos despejar P, que sería si B es P sobre todo esto, P es B por todo esto. Entonces P es B por K más 12 por A sobre L0 al cubo por H cuadrado. Vamos a dejarlo programado para hacer ese gráfico en el punto. Entonces se lo voy a llamar def P lineal de B. Y lo voy a definir como return eh, B por K más 2 por E por A por H al cuadrado sobre L0 al cubo. O sea que, bueno, el punto 2, que es el gráfico, no lo podemos hacer porque no conocemos. Fíjense que les pide que grafiquen entre 0 y el desplazamiento encontrado para P igual a 60. Todavía no lo encontramos. Pero sí podríamos ya ir haciendo un gráfico proponiendo valores cualquiera, ¿no? Entonces podemos, por ejemplo, armar un vector eh, B. Bueno, no, porque B lo voy a usar después. Voy a armar un vector. Bueno, sí, acá lo llama B, así que vamos a ver. B igual numpy.linspace. Bueno, fíjense que acá les da una propuesta, entonces vamos a hacerlo hasta 30, por ejemplo, y vamos a darle una cantidad de valores, eh, 101. Y vamos a graficar eh, mm, mm, plt.plot b y pdb, y vamos a graficar plt.plot b p lineal db, plt.show, ¿qué es esto? Ven, ahí tenemos, ahí pueden comparar que, bueno, la solución no lineal obviamente no lineal, ¿no? Y entonces, para estos son los desplazamientos, estas son las cargas. Fíjense que para una carga de 100, si ustedes usan el método no lineal, pensarían que esto se deforma más o menos 7, y en realidad esto se está deformando, si van a la no lineal, más de 2. O sea que usar esta aproximación lineal quedaría del lado inseguro, ¿no? Porque ustedes pensarían que para una carga dada se deforma menos de lo que realmente se deforma. Para tenerlo en cuenta. Cuestión que ahora, entonces fíjense, si yo estoy buscando para el escalón de carga 10, se supone que lo que voy a encontrar
perdón, el escalón de carga 60 en este eje, se supone que lo que voy a encontrar es un desplazamiento que está más o menos por acá, 7 y pico. Entonces vamos ahora sí a hacer lo que pide trabajo práctico, que es el punto 1, que es resolver el Newton-Raphson para encontrar la deformación exacta que le corresponde a cada escalón de carga. Y entonces fíjense que en el trabajo práctico se les dan dos índices, ¿no? El K, que se corresponde a los escalones de carga, y el J, que se corresponde a los pasos del Newton-Raphson. Uno, si piensa en dos índices, pensaría por ahí en una matriz, pero vamos a armar un vector donde yo voy a ir guardando. Voy a hacer una tabla. Voy a hacer una tabla con distintos valores. O sea, voy a hacer un data frame y voy a poner el escalón de carga, que es el data frame que nos pide acá, solo que acá nos pide para el escalón de carga de 60, pero vamos a ir haciendo toda la historia, desde 0 hasta 60. Entonces voy a tener los siguientes vectores. Definimos los vectores para el data frame. Entonces voy a tener una columna que se va a llamar escalón carga, que la inicializo como un vector vacío, un vector, una lista en Python. Ese va a tener los valores 10, 20, 30, 40, 50, 60, pero no va a tenerlos una vez cada uno. ¿Por qué? Voy a armar una sola tabla para todos los pasos de iteración. Entonces voy a tener 10 tantas veces como tenga que iterar el J, ¿no? Entonces, antes de eso voy a definimos los escalones de carga. Algo así, delinear. Delinear, segundo, es B por A más 2 por E por A por H al cuadrado sobre el de 0 al cubo. Ahora sí, voy a definir los escalones de carga. Carga. Entonces, le voy a llamar PK, P, bueno, P, y el índice sería el K, y va a ser un vector que va a tener 10, 20, 30, 40, 50, 60, y escala de descarga va a tener los mismos valores, pero los va a tener tantas veces como tenga que entrar en el ciclo iterativo de Newton-Raphson, ¿no? Es un método iterativo. Entonces voy a tener, por un lado, escalones de carga. Después voy a tener el vector. Bueno, la aproximación inicial a la deformación y la aproximación del paso siguiente, pero esas dos las voy a tener en un vector aparte que se va a llamar B y que lo voy a inicializar en 0. Fíjense, este 0 es el B de 0 del paso 0. Pero este vector va a tener un elemento más que todos los otros. Este vector lo tengo que inicializar porque fíjense que J, mi primera aproximación de Newton-Raphson, empieza en el índice J, pero parte de el J-1, o sea que este J-1 es este valor inicial. Es decir, que a todos los otros vectores yo los voy a empezar a inicializar con J igual a 1. Es decir, que hay un vector que está teniendo un valor extra, que es este B que estoy definiendo acá, lo tengo inicializado en 0 y va a tener un elemento más que los demás. Entonces ahora después vamos a ver cómo armar la matriz, porque obviamente al final la tabla, todos los vectores de una tabla tienen que tener las mismas dimensiones.
Entonces, este vector que tiene un elemento más, después lo vamos a cortar en dos. Desde el elemento 0 hasta el anteúltimo va a ser la aproximación inicial, y desde el elemento 1 hasta el último va a ser la aproximación siguiente. Entonces tenemos el escalón de carga, el error absoluto, los decimales significativos, vamos a tener los errores, error relativo y las cifras significativas. Y estamos. Y entonces ahora sí me voy a meter en un ciclo for que va a iterar. Voy a tener dos cosas. Un ciclo while que va a iterar hasta que cumpla con la tolerancia, esta de las 5 cifras que me piden acá. Y un ciclo for que se va a meter en las 6 cargas. Es un ciclo for porque sé cuántas cargas tengo. Sé que quiero entrar 6 veces. Por eso uso un ciclo for y un while. Entonces voy a entrar. Antes de eso voy a definir la tolerancia. Defino la tolerancia para el criterio de parada de Newton-Raphson. Entonces yo sé que T, que es la cantidad de cifras, es igual a 5. Cantidad de cifras significativas. Sé que... ¿Qué más? ¿Qué más? Entonces la tolerancia es igual a 10 por... No, a 5 por 10 a la menos T, la cantidad de cifras. Y eso me va a establecer mi criterio de parada. Y entonces ahora sí me meto en el ciclo for y digo for K. Vamos a respetar los índices estos. Entonces, el índice K es el de las cargas. For K in range, que va desde 0 hasta len de cargas de P. Lo llamé P acá. Pero no, P ya lo usé para la función esta P de B, así que a esto lo voy a llamar cargas mejor. Cargas, así que esto va a ir al vector, si alguno está programando conmigo, el vector ¿Y que por lo qué había no le puesto P pones, mayúscula, lo llamo cargas mejor para no sobreescribir la por qué función no le que es. pones PK como en el enunciado? Porque PK en realidad hace referencia al elemento K del vector P, pero sí queda más claro. No quería mezclar el índice, bueno, vamos a llamarlo PK, pero en realidad K es el índice, bueno, se entiende, ¿no? PK lo llamamos, ¿está? Si alguien está programando, póngalo igual, así le anda. PK es el vector donde puse 10, 20, 30, 40, 50 y 60. Bueno, entonces a esto va a ir hasta la longitud PK. Y entonces vamos a iterar. Y entonces, ¿qué hay que hacer acá adentro? A ver. em, Nada, acá todavía no hay que hacer nada. Hay que entrar al... Sí, hay que hacer algo. Hay que inicializar el error. Yo ahora voy a hacer un ciclo while para iterar dentro de el método de el verdadero método de Newton-Raphson es este while, ¿no? Sí, iterar con estas aproximaciones hasta encontrar la solución que tenga la tolerancia dada. Entonces, ¿cuál va a ser la condición para salir del while? Que el error, que la tolerancia, que el error sea menor que la tolerancia. Entonces yo quiero iterar mientras el error sea mayor o igual a la tolerancia. Pero entonces en algún lado tuve que definir la tolerancia. Entonces acá hay que decir que la tolerancia va a ser igual al error. Entonces si yo le digo que es igual, quiere decir que la primera vez va a entrar porque pongo el igual acá. Si acá no quieren poner el igual y quieren poner el mayor, entonces acá habría que inicializarlo en algo que sea mayor que la tolerancia, ¿no? La cosa es hacerlo entrar la primera vez al Perdón, ciclo. Juan Pablo, pero eso no te sobrescribe el 5 por 10 a la menos T que tenés arriba.
No, perdón, al revés. Sí, tenés razón. Es el error a la tolerancia, no la tolerancia. Esto. O sea, yo quiero que el error empiece siendo la tolerancia para que la primera vez entre al ciclo while. ¿Sí? Vamos. Eh, entonces, mientras el error sea mayor o igual a la tolerancia y la primera vez va a entrar porque lo hice igual, quiero que hagan los pasos de Newton-Raphson. Entonces, quiero que, fíjense, BK, ¿qué es? BKJ. BKJ es mi aproximación siguiente, o sea, el B. El siguiente, ya el B, el B00 es cero. O sea, acá lo que estoy, cuando yo digo B igual un vector que solamente tiene un elemento que es cero, estoy diciendo que B00, B para el escalón de carga cero en el paso cero es cero. Es esto. Y ahora quiero que en el paso B01 me añada, eso lo voy a guardar en el B en la posición 1. O sea que a este vector le voy a añadir al final, y para eso usan el append, o sea, meterle al final al vector. ¿Qué le voy a meter al final? Todo esto que tengo acá. Y antes de hacer eso, en algún lado hay que definir al índice J, ¿no? Porque si no, ¿cómo lo voy a invocar? ¿Cómo le voy a decir que vaya al J-1 si en ningún lugar definí al J? Entonces acá vamos a definir al J, que lo voy a empezar en 0. Pero apenas entra en el ciclo while, si lo voy a aumentar al j y le voy a decir que ahora j vale j más 1. J igual j más 1. Y entonces, cuando le diga que a b le agregue al final eh, el b evaluado en j menos 1, j, como j ahora es 1, va a evaluarlo en 0, o sea que va a dar este 0 la primera vez y después el paso anterior, ¿no? J menos 1. El J no debería estar dentro del for k, o porque si no, No, porque los j son el índice de las iteraciones de Newton-Raphson. claro, pero se inician que en cada K se inician en uno. Si lo dejas afuera así, se va sumando todas, ¿no? O sea, vas poniendo Sí, una, pero porque yo quiero un vector, porque no estoy haciendo una matriz con dos índices, estoy haciendo un vector largo que va a tener todos los, porque era bueno, más fácil de imprimirlo después para el database. Porque si ponemos los dos índices, el K y el J, queda una matriz, y si hacemos un vector largo que tenga todos los K con todos sus J, bueno, vamos a probar si no anda después. Eh, yo lo había hecho así porque era más fácil de imprimir. ¿se entiende? Sí. Bueno, entonces a esto le metemos B en el J-1, o sea, en el valor anterior, menos ¿esto qué es? Es P evaluado en este B. Y mira cómo ya más o menos. A veces tira fruta, pero a veces le pega. Eh, Menos P evaluado en B. ¿Será que se acuerda de ayer esto? ¿Cómo se acuerda? Está integrado con el chat GPT. Ahí está. Está. Cualquier momento nos deja fuera. Entonces, esto dividido, no, para que me falta menos pk, y pk ¿qué es? Es la carga que estoy evaluando, o sea, el vector pk en el índice k. Sí, en el índice k, que es el índice que pk es el vector este, ¿no? En el índice k, entonces este menos pk en el índice k. Dividido, mira ahí le invoco, la derivada de p evaluada en b en el índice anterior. Bueno, ahí calculamos el b. Entonces ahora tengo que empezar a llenar todos estos vectores, ¿no? Entonces, escalón de carga, ¿quién es? Escalón carga. En todos estos pasos va a ser siempre append pk, pk, ¿está bien? Se fue bien. Eh,
el error absoluto punto append, acá le pifio. Append tiene que ser el absoluto, eso está bien, pero tiene que ser el absoluto de B evaluado en J menos B evaluado en J menos 1. Ahí ya lo saco bien. Con el error absoluto podemos calcular los decimales. Decimales significativos punto append y vamos a llamar a la función decimales significativos pasándole como argumento el vector error absoluto en la posición. Fíjense que, acuérdense que estos vienen corriendo de atrás todos estos vectores. O sea, este, en el paso J, este va por el J-1, así que a este lo tengo que invocar en el J-1. Error absoluto en el paso J-1. O sea, J es solamente el índice del vector B, que es el que está con un numerito más que los otros. Entonces el error relativo, ya voy a append, eh, el error absoluto en el J-1 sobre el valor más absoluto que tengo, que es el B en J, que sí, porque es el valor más exacto que tengo. Y entonces a cifras significativas, punto append, llamo a la función cifras significativas, dándole como argumento el error relativo en J-1. Cifras significativas porque esto no lo escribimos. Bueno, y entonces, bueno, si lo dejo hasta acá, como no corregí el error, va a seguir iterando para siempre. Entonces tengo que decirle que el error relativo ahora es igual a, le voy a decir el error relativo del vector evaluado en J-1. Y entonces ese es el criterio de parada para el while. Y bueno, y acá tengo esto, pero yo además quiero un vector donde voy a guardar los desplazamientos finales precisos. O sea, acá tengo todas las aproximaciones de Newton-Raphson que me va a servir para el punto que me pide la tabla, pero yo lo que quiero como resultado verdadero es las aproximaciones finales. Entonces voy a armar un vector, defino el vector de aproximaciones finales a los desplazamientos no lineales para cada escalón. Y a ese lo voy a llamar B no lineal y lo voy a inicializar vacío. Y al final de cada while, fuera del while, le voy a meter el resultado de afuera del while, pero, o sea, lo último que hago dentro del for va a ser a B no lineal, le voy a meter el último B, pero ya no le puedo dar el J porque el J, bueno, sí, le puedo dar el J porque el J está definido siempre porque lo definí acá afuera. Y si no puedo, está bien. Bueno, y creo que estaría. A ver, Estaríamos sobre la hora. Yo diría, ¿querés probarlo? ya Y si hago una funciona, pruebita a ver si funciona. anda, y si anda. Si no, lo seguimos la que viene. Sí, Pero en la clase que viene seguimos hasta la parte final, ¿no? ¿Está andando bien o se está trabado? medio trabadito, pues. A ver, el error relativo. Le dije que mientras el error sea mayor, igual.
Y acá le estoy asignando el error relativo y el error relativo lo calculé como el error absoluto sobre el BJ. Está bien. No sé, por- A ver, habría que... No sé Sí, si esto está cortamos fallando. acá porque si no Bien. lo revisás y en la clase que viene lo para que tengo que tener la grabación acá.